Seguimos todavía con lo que es la segunda propiedad de traslación. El día de ayer hablamos de lo que era la deducción de la fórmula, cuándo se iba a utilizar y bajo qué condiciones. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con expresiones que requieren de un ajuste de la traslación. O sea, que vamos a trabajar con la transformada de funciones que han sido recorridas a valores distintos a lo que indica el escalón. Cuando nosotros modifiquemos la parte de lo que no tiene la traslación del escalón, hay que recordar que al menos este término no se debe de modificar. Lo único con lo que podemos contar es con el recurso de algebraicamente modificar a la función que está siendo multiplicada por el escalón, pero escalón nunca se va a modificar. La ventaja de todo esto es que la estrategia que vamos a necesitar siempre va a ser la misma independientemente del tipo de función que hayamos de transformar. ¿Cuál es esa estrategia? Siempre lo que vamos a hacer es lo que denominamos sumar cero. O sea, vamos a sumar un mismo término y para no alterar la expresión, también restaremos el mismo término. Posteriormente, después de que sumemos cero, vamos a tener que desarrollar o separar en todos los términos que vayan a ser necesarios. El desarrollo ya depende del tipo de función que se vaya a tener aquí. Si se tiene un polinomio, entonces tendré que desarrollar el producto notable. Si se tiene una exponencial, entonces tendré que recurrir a las propiedades de las exponenciales. Y si se tiene alguna función trigonométrica, pues entonces va a ser necesario desarrollarla con alguna identidad trigonométrica. Por lo tanto, les voy a pedir que tengan a la mano lo que es el formulario de la clase o al menos un formulario de identidades trigonométricas. Vamos a requerirlas en algún momento. Me veo dónde dejé yo todo. Bueno, ahorita sale. Vamos a empezar con el primer ejercicio, el primer ejemplo. Vamos a encontrar la transformada. Vamos a encontrar la transformada, por ejemplo, de t-1 al cuadrado por u de t-3. Vean que a diferencia de los ejercicios anteriores, siempre la función se trasladaba... Sí me llevó mi niño. Siempre la función se trasladaba hacia donde lo indicaba el escalón. Ahora la función se ha movido una unidad a la derecha y el escalón se ha movido 3 unidades a la derecha. Lo único que puedo modificar es a la función y no al escalón. ¿Cómo lo voy a modificar? Voy a sumar siempre cero. En lugar de tener t-1, nosotros tendríamos que tener t-15. Vamos a quedar ahí en la escalera. La traslación ¿Pueden del escalón. silencio, por favor? Silencio, por favor, jóvenes. Apaguen los micrófonos si es necesario hasta que necesiten hacer alguna pregunta. Por favor. Bien. ¿Qué es lo que necesitamos? Nosotros necesitamos que en lugar de t-1 al cuadrado sea t-3 al cuadrado, porque es la misma traslación que tiene el escalón. Micrófonos, por favor, jóvenes. Bueno, ahí aparentemente todos ustedes están silenciados. Así que ya podemos continuar. Entonces, como el escalón indica que debe hacer t-3, pues voy a hacer esa suma de cero. Voy a tener el -3 que necesito, pero para no alterar la expresión, también le voy a sumar un 3.
Obvio que no me puedo olvidar de que ya había originalmente el término -1. Todo esto sigue estando al cuadrado y multiplicado por u de t menos 3. Profe, Mande. ¿puede volver a explicar eso de -3 más 3, por favor? Sí. Lo que necesitamos hacer es que esto tenga la forma f de t menos a por u de t menos a. O sea, sé que este término, que es mi función que se mueva exactamente al mismo lugar que indica quién, que indica el escalón. O sea, el escalón, en este caso, el escalón vale 1. ¿A partir de qué valor de t? A partir de t igual a 3. Pero la función se ha movido a otro valor de t. ¿A cuál valor? A 1. Entonces, más o menos aquí quedaría nuestra función. No tiene sentido con lo que habíamos hablado ayer de la segunda propiedad de traslación, porque el escalón y la función deben de coincidir en el mismo valor de t. Entonces necesito convertir esto a la misma traslación que el escalón. ¿Cómo lo hago? No necesito el -1. Necesito que sea t menos ¿quién? T menos 3, porque así lo indica el escalón. Entonces a la t simplemente le voy a restar el 3 que necesito, pero para no alterar la expresión, también le voy a tener que sumar un 3. Y tengo que seguir arrastrando todos los términos que ya había en esta expresión. El único que me faltaba era ¿quién? El -1. Y todo esto sigue estando todavía elevado al cuadrado. Y entonces lo único que hicimos es que esto representa la suma de 0 que vamos a requerir. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Sí. Ahora, Sí. Una vez que hago la suma, tengo que hacer al menos una pequeña reducción. En este caso, ¿qué voy a hacer? Para reducir la expresión, no puedo desaparecer el t menos 3 porque lo voy a requerir, pero lo que sí puedo hacer es al menos hacer la suma algebraica de esos dos términos. Y si a 3 le resto 1, pues esto me va a quedar como 2. Y una vez que termino de hacer la suma de 0, tengo que desarrollar. ¿Cómo voy a desarrollar en este caso? Aquí necesito mantener la presencia del término t menos 3, porque cualquier función tiene que aparecer con todas las t's trasladadas exactamente a este mismo valor. Entonces lo que voy a hacer es considerar que aquí tengo un binomio en donde un término es t menos 3 y el otro término fue el resultado de esta simplificación. Y como ahora tengo un binomio al cuadrado, ¿cómo lo voy a poder desarrollar? Pues sería, de acuerdo al producto notable, el cuadrado del primer término. Voy a tener t menos 3 al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. Aquí tendríamos 2 que multiplica t menos 3 por 2. Me va a quedar 4t menos 3. Y por último, cuadrado del segundo. En este caso, el cuadrado de 2 nos va a quedar 4. Y todos estos términos, todos estos de aquí, son exactamente este mismo de acá, solo que ya desarrollado. Y todos ellos están multiplicados, a su vez, por u de t menos 3. Con esto lo que se logró es que todo término t que debió de aparecer en la expresión ya se encuentra trasladado al lugar pertinente de acuerdo a lo que indica ¿quién? Lo que indica el escalón. ¿Cómo voy a transformar esto? Pues voy a utilizar la propiedad de linealidad. Todo esto se va a separar en 3 transformadas. La primera sería la de t menos 3 al cuadrado por u de t menos 3. Luego ¿Se podría factorizar un 4 todavía, no, profe? ¿O ya no sirve de nada? ¿Perdón? ¿El 4 se puede factorizar o ya no sirve de nada?
que se Este factorice. 4 de aquí no tiene, realmente no aporta nada al proceso de transformación. De hecho, ni siquiera es conveniente factorizarlo. Bueno, sí, puedes factorizarlo, pero es irrelevante para el proceso de transformación. Ya sea que lo factorices en el dominio de T o que lo factorices ya en el dominio de S una vez que se transforma. No Ok. lo factorizo porque quiero que vean cómo se aplica ahora la propiedad de linealidad. Este escalón queda multiplicando a cada uno de estos tres términos. Por linealidad, las tres transformadas que salgan serán de términos que también estén multiplicados por su respectivo escalón. Entonces tendríamos esto. Y la tercera transformada sería la de 4 u de t menos 3. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien. Con esto logramos que todos los términos que se tengan que transformar tengan exactamente la forma que ya utiliza la segunda propiedad de traslación. ¿Qué van a tener en común todos ellos? La traslación. Este término, simplemente este, se ha trasladado ¿a dónde? Se ha trasladado a 3. Este término se ha trasladado también a 3. Y este término también se ha trasladado a 3. Lo único que van a cambiar, o lo único que tienen de diferente cada uno de estos términos, es la función sin trasladar. Si en este primer término buscamos quién sería esa función sin trasladar, ¿en qué resulta? ¿Quién es la función sin trasladarse? T cuadrada. Sería t cuadrada. Aquí la función sin trasladar sería ¿quién? 4t. 4t, muy bien. Y aquí simplemente la función sería ¿quién? 4. Sería 4. Sí, pues quito el escalón, ya no me queda más que el 4. Y aplico la segunda propiedad en cada uno de esos términos. Lo que voy a hacer es brincarme el paso de poner en cada uno de ellos la exponencial. Recuerden que la fórmula que dedujimos ayer, la segunda propiedad de traslación, es que la transformada de esto simplemente era e a la menos as por f de s. Y como cada uno de estos términos está multiplicado por un escalón en el dominio de t, en el dominio de s cada uno de ellos va a estar multiplicado por esta exponencial, que de hecho sería e a la menos 3s. Entonces, de una vez, la voy a factorizar. Teléfono, corre. Y lo único que haré es que esa exponencial va a multiplicar a la transformada de cada uno de estos términos. ¿Cuál sería la transformada de t cuadrada? 2 factorial sobre s cúbica. Como 2 factorial sigue siendo 2, lo voy a dejar de esa manera. Bueno, se lo voy a poner aquí porque lo van a preguntar. Más. Ahora la transformada de 4t, ¿cuánto resulta? 4 sobre s cuadrada. Y finalmente, la transformada de 4, 4 sobre s. 4 sobre s. Y listo, ya encontramos la transformada de la función que tenía la característica de no estar trasladada al mismo valor de t donde lo indicaba el escalón. En general, este mismo ejemplo o este mismo procedimiento se puede aplicar a potencias 3, 4, 5, 20, 30, porque la única diferencia radica al momento de desarrollar. Por ejemplo, aquí como era un binomio al cuadrado, pues lo desarrollamos como tal. Pero si esto hubiera sido un binomio a la 5, un binomio a la 7, un binomio a la 20, pues ya el proceso, lo único que cambia es en cómo separo en esos 21, en esos 22 o en esos n más un términos. Y a final de cuentas, aquí tendríamos más o menos términos dependiendo del grado
de esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, este es el proceso para funciones polinómicas, para funciones de grado n. Vamos a ver qué pasa ahora con las exponenciales. Para ejemplificarlo, vamos a considerar el ejercicio de encontrar la transformada, digamos, de e a la t menos 2 por u de t menos 5. Nuevamente, la función tiene una traslación distinta de aquella que indica el escalón. Tengo que hacer que esta exponencial no esté trasladada a t menos 2, sino que esté trasladada ¿a dónde? Menos 5. A t menos 5. ¿Cómo voy a lograr que se traslade a t menos 5? Pues voy a hacer la suma de 0. Profe, ¿Dónde? no sé si ya lo había mencionado, pero pues supongo que no se puede modificar el escalón, ¿verdad? Se tiene que modificar siempre a la otra. A la función, sí. El escalón nunca lo van a poder tocar, nunca lo van a poder modificar. Si es u de t menos 5, a lo largo de todo el ejercicio lo van a manejar como u de t menos 5. Lo único que pueden modificar es a la función que está multiplicada por el escalón. Por eso es que aquí pues no lo vamos a modificar. De hecho, este es el que indica hacia dónde se tiene que mover la función. Entonces, regresando a lo anterior, en lugar de que sea t menos 2, necesito que sea menos 5. Y para Más no 5. alterar la expresión, si ya resté un menos 5, entonces voy a sumar también un 5. No sé si cada vez que alguien hable, cambia la pantalla. ¿No les pasa eso? Sí. Sí, Sí. pero podemos poner que la suya Pero se puede quede tenerlo. Sí, ahí Basta. pónganle para que esta sea la única pantalla que vean, si no se va a hacer un desmadre. No, sí. ¿Dónde se le pone? Le Eh, picas 2 veces a la pantalla que quieres que se ponga. Ok. O puedes dar clic derecho sobre la pantalla del profe y te sale un pin video y ahí le picas. Perfecto. Es igual si lo tengo en el teléfono. Ay, Sí, ahí no sabría cómo En hacerlo. el teléfono es doble clic a la pantalla del profe. Ok. Bien. Entonces, aquí está la suma de 0. Sigo arrastrando todos los términos que me faltan. Me faltaba nomás el menos 2. Y esto sigue estando multiplicado por u de t menos 5. Siempre que hagamos la suma de 0, va a ser necesario reducir un poco la expresión para ver los términos mínimos necesarios que vamos a requerir. En este caso, en toda la potencia de e, ¿qué términos me conviene tener? Obvio, necesito que siga apareciendo el t-5, siempre tendrá que seguir prevaleciendo el término del escalón. Y los otros dos sí los puedo sumar algebraicamente para que me quede más 3. Sigue estando multiplicado por el escalón. Y ahora va a ser momento de que nosotros separemos. ¿Cómo vamos a separar? Pues de acuerdo a las propiedades de las exponenciales, recuerden que hay una propiedad que indica que e a la a más b, puedo separarla como e a la a por e a la b. Convenientemente, uno de estos términos que están aquí ejemplificándose tendría que ser esto, y el otro término tendría que ser el más 3. De forma que ahora toda esta expresión, después de la suma de 0 y esa breve simplificación, se va a poder separar como ¿qué expresión? Como e a la t menos 5, que va a multiplicar a e a la 3, y ambos términos siguen estando multiplicados por el escalón.
Y hasta este punto notamos que e a la 3 en realidad es una constante. Y por las propiedades de linealidad, que es la transformada del múltiplo escalar de una función, ¿qué puedo hacer con esta constante? Puedo sacarla de la Se saca de la- transformada para que ahora simplemente nos quede transformada de e a la t menos 5 por u de t menos 5. Y ya tenemos una expresión que puede ser transformada directamente por la segunda propiedad de traslación. Para ello vamos a necesitar definir el valor de a y definir el valor de f. Recuerden que a habla de hacia dónde se ha movido la función y f de t de quién sería la función si nunca se hubiera trasladado. Entonces, en este caso, ¿quién sería el valor de a? ¿Quién sería el valor de a? 5. Vale 5. ¿Y el valor de f? E a la t. E a la t. Y cuando ya lo vayamos a transformar, pues sigo arrastrando el término e a la 3, que va a multiplicar ¿a quién? A una exponencial. ¿Con qué potencia? A la menos 5s. Y a su vez multiplica a la transformada de e a la t. ¿Cuánto vale la transformada de e a la t? 1. Sobre s cuadrada más... No, porque eso es nomás para las de coseno y seno. Ah, no, perdón. 1 sobre s menos 1. 1 sobre s menos 1. Ahí ya ustedes pues, podrían hacer la simplificación. Bueno, que en realidad es nomás la multiplicación de esto y quizá simplificar las exponenciales. Pero en realidad ahí queda el resultado. Entonces, ¿qué pasó ahora? Que como trabajamos con una exponencial, después de la suma de 0, tenemos que desarrollarla, tenemos que separar. Siempre después de suma de 0, vamos a tener que separar. Pero no se hace siempre de la misma manera. Se hace de acuerdo al tipo de función que estamos nosotros transformando. Si es una función polinómica, pues lo desarrollas como un binomio a la n. Si es una exponencial, vas a tener que utilizar esta propiedad. ¿Alguna pregunta? Profe, Profe. ¿por qué queda 1 entre s menos 1? ¿No es 1 entre s menos 5? No, porque esta a Ajá. es para la segunda propiedad de traslación. Ujú. O sea, estos términos son válidos solamente cuando estás hablando de la segunda propiedad de traslación. Pero si no me hubiera brincado pasos, tendrías el e a la 3. Ujú. Y luego, ahora, ¿cómo vas a transformar esto? Sabes que sería e a la menos 5s por la transformada de f de t, que es e a la t. Y cuando vas al formulario y buscas cómo transformar a esto, pues la fórmula te dice que es 1 entre s menos a. Pero el término a no es este mismo de acá. Ahora va a cambiar. Ahora este a, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el a de aquí? 1. Vale 1, que es el término que está multiplicando a la potencia de esta exponencial. Por eso ahora tenemos s menos 1. Entonces sí tienen que tener cuidado porque Laplace reutiliza mucho la misma terminología. Y lo que es a en un término o en una propiedad lo significa completamente distinto en otro caso. Y la Hasta A aquí. ¿Perdón? siempre va a ser positiva, la A. Sí, cualquiera de las dos A puede ser positiva. Ya vimos ayer en el ejemplo que aunque una traslación, como este caso hacia la izquierda, no tenía ninguna implicación física en ingeniería, suponiendo que T se refiriera al tiempo, no habría tiempos negativos. Sin embargo, sí se puede hacer el desarrollo, porque la única diferencia es que aquí aparecería con signo positivo. Pero sí se pueden hacer.
Aquí también pueden ser negativas, aquí también pueden ser positivas. Simplemente se obedece a las leyes de los signos. ¿Qué otra pregunta? Profe, ¿de dónde salió E a la menos 5S? De la segunda propiedad de traslación. Para poder transformar esto, ¿cuánto vale A aquí? ¿Cuánto vale la traslación? Vale 5. Menos 5, ajá, 5. Vale 5. Y como estamos usando la segunda propiedad, recuerda que esa va a tener como resultado E a la menos AS por la transformada de F de T. Ajá. Entonces, el E a la menos 5S es precisamente este término de acá. Ah, ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Qué otra pregunta? Profe, nomás una duda. Ahí arriba antes de sacar A y F de T, cuando se quita el escalón, ¿no se quita el T-5 también de la exponencial? ¿Cómo quitar el T menos 5 de la exponencial? Que Separarlo. No, o sea, ahí arribita antes de sacar el A igual a 5 y F de T igual a E a la T. Ajá, aquí. Ajá, ahí la E a la T-5 no se quita el T-5. Se quita el menos 5 nada más, ¿no? Sí, se quita el menos 5 y el escalón. O sea, si tú quieres saber, tú lo dices para saber quién es F de T. Sí, Sí, pues si tú quieres saber quién es F de T, vas a quitar todo lo referente a la traslación. Quitarías el escalón y quitarías a quién? Al menos 5. ¿Y qué es lo único que te está quedando? E a la T. E a la T. Ujú. ¿Sí? Ok, sí. Perfecto. Gracias. ¿Dudas? Bueno, vamos a hacer otro de exponenciales, que al parecer es en el que más dudas tuvieron. Vamos a encontrar ahora la transformada de, por ejemplo, E a la 3T por U de T más 2. Atendiendo a lo que decía el compañero, de que si podían ser positivas o podrían ser negativas. Bien, vamos a ver, ¿qué pasa? Pues la función, bueno, al menos ahora no tiene traslación, pero se maneja igual. Es diferente a lo que indica el escalón. Aquí tengan en cuenta que lo único que hicimos es que el escalón se fue hacia el lado izquierdo. Ya hablamos de lo que implicaba todo eso, o mejor dicho, de lo que no implicaba. Pues resulta que ahora, en lugar de tener que tener E a la 3T, todas las T's que aparecen aquí, todas las T's, deberían de convertirse en ¿quién? En T más 2. Para eso es que vamos a hacer la suma de 0. Tengo un E a la 3 y esa T que tengo ahí ahora debe de convertirse en T más 2. Y para no alterar la expresión, si acabo de sumar un 2, voy a restar un 2. Profe, Mande. no importa el número que esté multiplicando a la T de la exponencial. No, no importa, lo vas a ignorar, porque lo único que se traslada son ¿quiénes? Los términos de T. El 3 no lo puedes trasladar, porque sea donde sea, siempre va a valer 3. Okay. Entonces, por eso lo estoy omitiendo o lo estoy descartando y solamente la traslación se hace sobre las T's. Siempre la suma de 0 que indique el escalón se hace sobre los términos T. Luego voy a multiplicar por U de T más 2. A lo mejor ahorita se corta la clase, ya sabemos los 40 minutos, se está grabando. Se termina de convertir y vuelvo a pasarles el link para terminar con la sesión. Ok, ahora pues no tengo necesidad de simplificar nada porque pues, no había ningún otro término sumándose o restando.
ya puedo proceder a la separación. ¿Cómo voy a desarrollar? Pues voy a utilizar otra vez la misma propiedad de los exponenciales, solo que ahora lo que habíamos referido como A y B en esa propiedad, E a la A más B, que era E a la A por E a la B, estos dos términos, ahora hay que recordar que se están multiplicando ¿por quién? Por el término 3. Diremos entonces que esto convenientemente sea a lo que nos referimos como el término A en la propiedad de los exponenciales y que esto sea el término B. Y dicho eso, nos quedarían ¿qué exponenciales? E a la 3 por ¿quién? T más 2, muy bien. ¿Por quién más? Por E a la menos 6. Por E a la menos 6, perfecto. Y ambos se están multiplicando por U de T más 2. Sabemos que ahora E a la menos 6 es una constante por las mismas propiedades de linealidad. Lo voy a poder sacar de la transformada y llegamos a una expresión con esta forma. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No. No. Ok. No. Este de aquí, o sea, todavía vean que no hemos empezado a transformar. Lo único que hicimos fue darle forma a la expresión para que se pudiera utilizar la fórmula o el método o la propiedad que nosotros queremos para transformarlo. Esto de aquí se va a transformar ¿con qué propiedad? Con la segunda propiedad de traslación. Y para ello tengo que definir el valor de A y el valor de f de t. Para la segunda propiedad, aquí, ¿cuánto vale A? 2. Menos 2. Menos Menos 2. Acuérdense. Siempre el valor de A y el valor que hay en el escalón van a ser de signos contrarios por la misma fórmula que habíamos manejado, que tiene que ser U de T menos A. O sea, la propiedad dice que tiene que ser siempre U de T menos A. Si tú tienes U de T más 2, es porque en realidad tienes U de T menos ¿quién? Ah, Menos 2. Menos 2. Entonces, todo esto es el valor de A. A vale pues menos 2. Y la función sin trasladar, ¿quién sería? E a la 3. Era 3T. E a la 3t, quito el escalón, quito el más 2 que había sido necesario por la suma de 0 y solamente me queda E a la 3t. Transformando, tenemos el término E a la menos 6 y por la segunda propiedad indica que voy a tener que poner una exponencial ¿a qué potencia? Menos 2. A la 2S. A la 2s, porque la fórmula es E a la menos AS, pero como A es negativo, menos por menos se hace más. Y esto va a estar multiplicado por la transformada de f de t. Y en este caso f de t fue E a la 3t. Ya nomás hacemos esa última transformada. ¿Cuánto resulta la transformada de E a la 3t? 1 sobre 1 sobre este menos 3. 1 sobre S menos 3. Y listo, es precisamente el resultado que buscábamos. ¿Preguntas? No. No. Bien, entonces voy a terminar. Ahorita les vuelvo a pasar el link para continuar con lo que es el ajuste de las funciones trigonométricas y de las funciones hiperbólicas. Ok.